Las primarias presidenciales del pasado domingo destacaron por la histórica participación ciudadana en esta clase de comicios. Algunos especialistas afirman que el interés por la política está creciendo y cada vez son más cuestionadas las distinciones entre bloques políticos. Para profundizar en el tema estamos ya en contacto con Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales. Claudio, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, justamente tal vez lo que dentro de las cosas que ha llamado la atención después de este domingo es la alta participación, una participación histórica. Desde su punto de vista, ¿en qué pie nos deja esto? ¿En qué escenario nos deja, digamos, con miras a noviembre? ¿Esto puede repetirse, por ejemplo? O sea, la participación histórica es en relación a otras primarias y en ese sentido efectivamente se dio una participación un poco superior a lo que había sido el 2013. Ahora, eso no tiene que llevarnos a pensar que en las elecciones presidenciales vamos a tener una participación descollante. En la última década hemos tenido tasas de participación que se acercan al 50% o un poco menor. De hecho, el plebiscito, que era el momento más relevante en la última década, convocó al 51%. Entonces, estamos hablando de que para la presidencial muy probablemente las cifras se acerquen al 50%, quizás lo superen un poco, pero hay ya en la sociedad chilena una otra mitad que no está participando del proceso político. Por lo tanto, yo sería cauteloso respecto de que esto va a querer decir que en noviembre va a ir millones de personas a participar y que vamos a tener tasas del 90%, eso difícilmente va a ser así. Claro, eso puede ser un poco difícil, un poco aventurado, ¿verdad? Pero en general, si lo contrastamos o lo comparamos con la segunda vuelta de gobernadores, que fue muy baja la participación, aquí hubo mayor interés. O tampoco es señal de nada, no podemos aventurarnos. No, sí, evidentemente, por ser una primaria y acotada a dos coaliciones, efectivamente la tasa de participación fue bastante alta. Y por lo tanto, lo que uno sí puede plantear para noviembre es que, por una parte, seguramente va a haber un interés, seguramente acá también lo que hemos visto en los últimos años particularmente es que el interés ciudadano depende mucho de lo que esté en juego. Parece ser que con la elección, como tú mencionabas, de gobernadores, la segunda vuelta, parece ser que no había mucho en juego. El cargo de gobernador parece ser que quizá por la novedad, quizá porque no tiene tantas atribuciones, la ciudadanía no lo consideró tan relevante como sí está considerando el tema de la elección presidencial. Por lo tanto, eventualmente debiésemos ver tasas bastante superiores a lo que fue la última elección y que seguramente van a estar bordeando el 50%, quizá un poquito más del 50%. Claro, un tema es los cargos que están en juego. Y me imagino también que las figuras, tal vez lo que encarnaban figuras, por ejemplo, como Gabriel Boric o Sebastián Sichel, pudiera haber sido también un motor, digamos, que empujara el acudir a las urnas o no. Sí, de todos modos, mira, usualmente es la combinación del tipo de cargo que se elige. En elecciones presidenciales siempre vemos tasas superiores de participación que otras elecciones. Segundo, el tipo de oferta, llamémoslo política, que existe y que seguramente también tiene que ver con los atributos de las candidaturas, si es gente nueva, si es atractiva, si su mensaje está vinculado al interés ciudadano. Y el otro elemento es la polarización, es decir, si hay una percepción en la ciudadanía de que hay algo en juego,
Por ejemplo, en la última elección primaria que vimos el domingo, claramente había una tensión entre Jadwe y Boric. Habían dos proyectos. Está el Partido Comunista detrás. O sea, había muchos elementos simbólicos y políticos en esa elección para el sector de izquierda y por lo tanto, efectivamente, eso es un catalizador de movilización. Cuando tú tienes elecciones más polarizadas, seguramente vas a tener más participación. Y eso probablemente lo vamos a ver en noviembre, porque va a haber una derecha, va a haber una izquierda con Boric y seguramente va a haber otra alternativa con la centroizquierda. Se habló que existió un recambio de votantes entre 25 y 34 años, fueron principalmente los que acudieron a las urnas. ¿Qué tanto incidió, por ejemplo, el estallido social en mover a estas personas y también las personas, que era lo que estábamos conversando recién? Mira, efectivamente desde el estallido social en adelante hay una dinámica de gente más joven que va a votar y en esto se combinan dos elementos. Por una parte, bueno, obviamente los momentos constituyentes, los momentos de polarización social motivan que la ciudadanía se exprese y por lo tanto eso es un elemento que ayuda a que las nuevas generaciones estén presentes en la política, en la participación electoral. Además es un movimiento que viene desde gente joven y por lo tanto efectivamente eso puede gatillar. Y el segundo elemento es la pandemia. La pandemia tiene un efecto inverso de retraer a la gente adulta mayor, que eran las personas que votaban más con anterioridad. Hasta el 2017 veíamos que la mayoría de la población que iba a votar era mayor de 50 años y con la pandemia seguramente hay un efecto de menos participación de ese segmento en particular. Por lo tanto, por lo menos con los datos que tenemos del plebiscito, que es lo último que tenemos con edad, sabemos ya que hay una curva en donde aumentan los jóvenes y disminuye un poco las personas de mayor edad. Claudio, usted mismo ha planteado que el eje izquierda, centro, derecha ya está lo suficientemente cuestionado y en el fondo que debiesen avanzar en aclarar posturas sobre determinados temas, por ejemplo, o reforzarlo también en medio ambiente, descentralización. Desde su punto de vista, ¿qué está haciendo que este eje ya no funcione? Sí, no, ese es un tema bien relevante porque yo creo que usualmente analizamos la política mirando los patrones antiguos de votación y yo creo que eso está dando lugar a un nuevo escenario. Cuando uno dice, por ejemplo, mira, fueron a votar 900.000 personas por el PS-PPD, por lo tanto en la elección van a votar esos mismos, no parece ser tan así. Hay mayor fluidez en la gente y eso, ¿por qué? Porque hoy día en la sociedad estamos enfrentando lo que se llama las causas temáticas, en donde la gente se moviliza a partir de ciertos temas de interés, como tú decías, medio ambiente, descentralización, pueblos indígenas, la causa feminista, que son temas mucho más transversales, que cruzan elementos, por ejemplo, el medio ambiente cruza la izquierda, el centro, la derecha, la descentralización también, y por lo tanto se pierde un poco la identificación política respecto de el ser de izquierda que tiene cierto ideario y el ser de derecha, y por lo tanto estos temas pasan a ser más relevantes, y por lo tanto lo que yo busco en una candidatura es cómo me representa en una determinada cantidad de temas. Por eso los programas de gobierno son tan amplios y abordan tantos temas, porque quieren abarcar a los distintos temas que la sociedad está interesada. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué encontró el votante de la derecha en Sebastián Sichel o bien por qué descartó a Joaquín Lavín como carta? Bueno, todavía no lo sabemos, vamos a tener que hacer algunos estudios
respecto de ese votante y cómo y qué fue lo que le llamó la atención. Ahora, cuando uno mira el debate público, cuando uno mira cómo se posicionaron los actores, en general la novedad de Sichel en el marco de la derecha es primero su independencia respecto de partidos tradicionales, los otros tres representaban a partidos, él no, seguramente ahí hay un elemento, un atributo que está siendo bastante valorado, que es la independencia. El ser independiente hoy día vende en términos electorales. Y segundo, el tema de su trayectoria de vida. Él no es, o por lo menos él enfatizaba mucho en su campaña el de dónde viene, el cómo se vincula su historia de vida con sus anhelos de sociedad, y yo creo que eso también seguramente el votante de derecha le llamó la atención. Pero a Joaquín Lavín lo vimos durante mucho tiempo, en un periodo prolongado, bastante más cercano, acercándose también en términos políticos al centro. Lo vimos con una postura un poco más flexible. ¿Qué pasó ahí en el fondo? ¿No le pesó el tipo de política, la vieja política que representa tal vez? Seguramente yo creo que no, ahora vamos a tener que estudiar qué es lo cómo están los electores de Lavín o los que votaban antes por Lavín mirándolo y cómo se volcaron a otra candidatura, si es que eso sucedió. Ahora, lo interesante acá es que Joaquín Lavín intentó vender un discurso que él había cambiado su programa, que él era más socialdemócrata, que todo el tema del derecho a cambiar. Eso a lo mejor la gente no lo está valorando tanto, a lo mejor valora más la honestidad respecto de decir yo soy de derecha, yo opino esto, y de hecho en algunos de los últimos debates Lavín estuvo buscando eso precisamente, tratar de reposicionarse y decir yo soy de derecha, yo soy conservador, porque veía que efectivamente su discurso anterior efectivamente le generaba un problema de disonancia en el electorado. Es decir, que acá tengo un candidato de derecha, pero dice que es socialdemócrata, entonces, ¿cómo voy a confiar en sus políticas? Entonces, a lo mejor pasó algo respecto de eso, porque claramente él intentó recolocar el tema de él ser más conservador y ser más de derecha. Pero en el último minuto, ya casi en la recta final, empezó como a tratar no sé, de tratar de evitar estas disonancias, este ruido que estaba generando en las personas. O sea, estamos acostumbrados a un Joaquín Lavín que tiene una postura que es de derecha, y de repente lo veo socialdemócrata, y de pronto me empieza a decir que su programa de gobierno tiene una serie de aspectos que no coinciden para nada con los socialdemócratas, pero eso en la última recta, digamos. Efectivamente, y eso a lo mejor le causó una erosión en la cantidad de... porque hay un tema importante en el contexto de cuando tú tienes elecciones donde los atributos personales son los relevantes, ahí cobran fuerza este tipo de elementos. La honestidad, el tema de ser coherente con tu discurso y tus acciones, y por lo tanto a lo mejor el castigo va por ahí. ¿Qué cree usted que va a pasar con los votantes más del centro, por ejemplo, los que se inclinan más por Yasna Proboste o eventualmente por Paula Narváez? Todavía no sabemos qué va a pasar con esas candidaturas, pero este movimiento de votantes o estos votantes, ¿se van a mover a un Gabriel Boric o hacia una candidatura de Sebastián Sichel? Claro, eso volvemos al tema anterior. En la elección municipal, la Democracia Cristiana debió haber tenido unos 600.000 votos aproximadamente, quizás un poquito más la coalición de la DC, creo que 700.000 votos, y uno tiende a pensar, ¿para dónde se van a ir esos 700.000 votos? Yo creo que eso en el tiempo actual es equivocado, porque tenemos distintas votaciones dentro de esos grupos y la gente hoy día está mucho más con ganas de informarse,
con ganas de interpelar a las candidaturas y por lo tanto yo creo que va a ser más difícil saber efectivamente para dónde se va un centro político. Muy probablemente se va a dispersar entre un voto más hacia Jasna Proboste, si es que finalmente decide ir, un voto más conservador hacia la derecha y un voto más de izquierda, que también hay un centro que tiene un ADN más progresista hacia Boric. Yo creo que es muy probablemente que se dé un escenario de esa naturaleza, como también entre los socialistas. Entre los socialistas también existen grupos que son más radicales y grupos más moderados. Pero siguen teniendo una oportunidad real porque, en definitiva, con los votos conseguidos ninguno accede a las presidenciales. Y se ha hablado, en definitiva, aunar fuerzas para evitar dividir votos. ¿Siguen teniendo ambas oportunidad o usted cree que debiesen ya alinearse, digamos? A ver, no, yo creo que primero es muy probable, dado el escenario actual, es que haya segunda vuelta y por lo tanto muy probablemente ninguno va a llegar al 50% a la primera vuelta. Lo segundo es que va a depender mucho, hoy día estamos en un escenario mucho más fluido y por lo tanto va a depender mucho del tipo de campaña que haga o Jasna Proboste o Paula Narváez o quien sea la electa en esa coalición. ¿Por qué? Porque primero, si tú te fijas en las últimas elecciones, el tiempo de decisión es al final de la elección. La ciudadanía se decide al final del ciclo político. Por lo tanto, tiene un poquito de tiempo una candidatura alternativa, pero va a depender mucho de cómo se baje o sea, cómo haga una estrategia de vínculo con la ciudadanía, qué es lo que va a prometer, cómo va a hacerse cargo del pasado, porque uno de los grandes cargas que enfrenta la exconcertación es el juicio que la ciudadanía tiene respecto de lo que no hizo la concertación. Y por lo tanto, yo creo que va a depender mucho del modo en que esa campaña se instale, el que prenda en la ciudadanía y agregue votos para llegar a la segunda vuelta. Bien, Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Chao.